Baruch Hashem, hoy estamos en la ciudad de Cali, en la Quijilá Efraimita de Barranquilla, y estamos saludando a todas las personas que están con nosotros. Hoy nos corresponde la parashá Shoftim. Estamos en la ciudad de Cali, en el sector de Cantaclaro, vía la Reforma, y esperamos que sea una gran mejor esta enseñanza, y espero que ustedes la puedan compartir también con las demás personas. Amén. Amén. Bien, estamos en la parashá que se llama hoy, y la parashá de hoy es la parashá ¿qué? Shoftim. Amén. ¿Y qué significa la palabra Shoftim? Pues. 445. ¿Cuándo es la gematría? 445. 400 ¿qué? 45. 45. Sí. Bien, la segunda cosa interesante, ¿cuál es? Esta parashá es la parashá número ¿qué? 48. Número 48. Muy bien. Pero antes de hablar de la parashá, recordemos simplemente en qué fecha estamos. Recuerden que nosotros estamos en el mes de ¿qué? De Elul. Estamos en el mes de Elul. Y ese mes de Elul, de acuerdo a las casas astrológicas, ¿sería cuál mes? ¿El mes de qué casa? Estamos en este momento en Leo. El sexto mes de la Leo. Ah, ya. Sexto mes. Sí, ya. Debe venir casa, yo hablo, yo soy el otro. Leo o Virgo. Leo. Estamos hablando de una situación interesante. Una cosa es las fechas astrológicas comunes y otra cosa son las fechas de la Torá. En la Torá estamos en Virgo. Eso, muy bien, ya lo entendí. En la Torá estamos en Virgo. Les quiero que comprendan esto. En lunes Virgo. Esto para todos. La diferencia entre el mes hebreo y el mes gregoriano está en ¿cuántos días? En 15 días. La clave de los meses hebreos es que se inician ¿en dónde? En luna ¿qué? En luna nueva. Luna nueva. El calendario gregoriano Inicia con la con la luna luna llena. y Y esta es la gran diferencia entre las dos. A nivel general, ¿no? A nivel general la diferencia es esta. Entonces, aunque en el calendario gregoriano están supuestamente en la casa de Leo, realmente, de acuerdo a la Torah, nosotros estamos en la casa de ¿qué? De Virgo. De Virgo. ¿Por qué les explico esto y por qué es tan importante eso? Porque Virgo es les decía a ustedes, lo catalogan como ¿qué? Como la piñatica del zodiaco, ¿recuerdan? Entonces lo voy a colocar aquí. Los Virgos son las personas que son complicaditas. Sí. Las personas complicaditas que si hoy está lloviendo, ay, ¿por qué llovió? Si está haciendo sol, tampoco es mucho sol. ¿De acuerdo a lo que hemos dicho muchas veces? Entonces, para que comprendan qué sucede con lo que está pasando y además qué puede pasar durante este mes. Hay complicaciones, ¿en qué sentido? Es cuando afloran los celos, ojo con esto, las envidias, los resentimientos y aquellas situaciones, por ejemplo, que de alguna situación pueden generar enfermedades del pecho y del vientre. Esto lo tengan que tener muy presente. Hay personas que tienen el problema de ¿qué? De celos. ¿Estamos bien? Y es cuando usted empieza de pronto a pensar en que todos están mirando a su esposo o todos están mirando a su esposa sin que lo estén mirando o lo estén haciendo con otra intención. ¿Estamos bien? Para que eso no nos afecte, porque somos personas, ustedes aman al Creador Baruch Hashem, ¿verdad? Y aman la Torah, pero también algunos tienen dificultades. Yo hago una pregunta sencilla, corta. ¿Hay alguna persona aquí que de pronto tenga problemas de celos? Si hay alguna persona, solamente quiero ver que levanten la mano para que lo saben. ¿Que sean celosos? Sí. Yo sí soy una celosa. Sí, claro. Yo sí soy celosa. Levanten la mano, no que. No, tóxica no. 3, uy, no hay nadie. 4, 5, 6, 7. ¿Varona no?
Pues yo digo, entre mí digo yo, ¿qué son celos realmente? ¿Celos es reclamar algo que es obvio o no? Entonces, ¿cuáles son los celos? Bien. Es una pregunta un poquito amplia, pero lo voy a explicar de dos maneras. Una es el celo que todos conocemos de la pareja, que alguien me va a robar la pareja. Y los psicólogos dicen que eso es parte del proceso de inseguridad de la persona. Pero también hay otro tipo de celo. El celo de que no es que la persona me esté siendo infiel con otra persona, perdón la redundancia, sino que hay personas que esperan que su pareja esté pegados al piso, están pegados a ellos, como una sombra. Y si la sombra no está allí, entonces hay problema. ¿Me están entendiendo? Entonces, es como, ¿cómo decirles? A ver si me comprenden la idea. No es de celo de infidelidad, sino de celo de posesión. ¿Ahora sí? Entonces, hay personas que el esposo está en la casa. Perdón que hable en este caso de las mujeres. Los hombres también se sucede absolutamente igual. Y resulta que el esposo no le ayuda en nada. Pero si el esposo se mueve, se incomoda. Y viceversa. ¿Eso de pronto pasa con alguno de ustedes o no ha pasado nunca? Esa es otra clase de ¿qué? De celo. Y esto se puede generar en este mes con mayor preponderancia que en los otros meses. Me venía a preguntar algo. Mira que referente a los celos, por lo menos en mi caso, yo no soy celosa con mi pareja, ¿no? Yo en ese sentido, yo nunca he sido de celos, pero yo sí soy muy celosa con las amistades. O sea, yo no sé por qué, pero yo por más que he tratado de manejar eso, yo en ese sentido, yo sí soy muy celosa con las amistades. Usted es Escorpio. Los escorpios son sentimientos, ¿recuerda? Un afecto. ¿Qué es el escorpio? Es territorial. Pero el escorpio es solitario. ¿Me están entendiendo? Entonces, por lo menos yo soy muy solitaria y yo casi no soy de amigos. Pero si yo tengo un amigo, yo quiero ese amigo solamente para mí. Y ahí somos que egoístas. Exacto. Y de alguna manera esta cuestión de celos de amistad se genera. Ajá. Y se puede generar en este mes. Entonces, ¿por qué el Creador nos dio unos días o unos meses o unos nombres especiales? ¿Por qué les digo esto? Para que lo tengan presente. ¿Por qué? Nosotros debemos conocer los tiempos, ¿verdad? Debemos conocer la Torá y conocer cómo movernos dentro de este ámbito que es Malhut y de esta tierra que está impregnada por el ¿qué? Por el enemigo, el adversario, como ustedes lo quieran llamar. Estamos en este medio donde nosotros tenemos que conocer las herramientas que el Creador nos dio en la Torá, entendiendo que la Torá es una herramienta del Creador, ¿verdad? Que tenemos que nosotros extractarle lo que Él quiere para con nosotros. Una de las herramientas que nos da está en este nombre, Baruch Hashem. Voy a ponerlo acá. ¿Sí lo entendemos ahí? Es una G, es una Bar y esta es una G. Se le diría ahí, exacto. Ese nombre Baruch Hashem, cuando estamos haciendo el Shaharit, nos permite a nosotros también hacer la meditación sobre ese nombre. ¿Para qué? Para corregir esas imperfecciones que podemos tener nosotros, esas carencias. Todas las carencias nuestras vienen por el momento de nacer, y el momento de nacer, y además de eso de las herencias ancestrales que vienen de nuestros padres. Amén. Entonces quería informarles acerca de esto para que lo tuviéramos presente en este mes de Elul, Baruch Hashem. Entonces recordemos siempre eso. ¿En qué año estamos? 5.781. Baruch Hashem. ¿Por qué les digo esto? Porque esta paraxá, que ahora sí, era el número ¿qué? 48 es la que se lee antes de la fiesta que llamamos nosotros Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah que es el comienzo de ¿qué? Comienzo de año civil.
se lee antes de este día. Alguien me preguntaba, es una costumbre de algunas comunidades ortodoxas, que la gente se comporta mal todo el año, y era una de las preguntas que de pronto me hacían, y cuando ya va a llegar Rosh Hashanah, que es una época de ¿qué? De juicio, De juicio, sí. ¿verdad? ¿De juicio contra quién? Donde se abren todos los libros. ¿Estamos bien? Donde se abren todos los libros, y entonces la gente en esta época se comporta ya de la mmejor manera. Preparan como el alma para recibir. Para el día del recibir el Rosh juicio. Hashanah con el único propósito de ¿qué? De suavizar el El juicio. Es como cuando al papá le dice, vea, al hijo, lo voy a castigar. Espere que lleguemos a la casa. ¿Y qué hace el hijo? Ya, si el papá lo mira, siéntese, se siente. Papá, ¿qué necesita? ¿Sí me hago entender? Con el único propósito de ¿qué? De ablandar El castigo. el castigo. Y muchas veces sucede que usted como padre no lo castiga. Se ablanda la situación. ¿Estamos bien? Entonces, eso hacen algunas comunidades ortodoxas. Y algunos, bueno, eso es una situación que es respetada, ¿verdad? Pero, como que dice, el que peca y reza, empata. Pero no es una cuestión de la visión que el Mashiach nos ha dejado. Amén. Nuestro Mashiach. Entonces, esta parashá es la número 48. Y esta parashá, que es Shoftim, que significa jueces, dice la Torah, jueces y qué? Y policía. Y oficiales. Oficiales hay que colocar, hay que nombrar. La palabra Moab se escribe así. Y la palabra Moab es que en hebreo Moa de hebreo. 48. es 48, pero ¿qué significa? Moa. ¿Sí? Corazón. No, No, cerebro. cerebro. Corazón es lev. Sí, cerebro. 48 es cerebro. Es decir, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir la Torah? Que tengamos jueces, escúcheme bien, que establezcan el juicio teniendo en cuenta ¿qué? La lógica o el pensamiento. ¿Estamos bien? Y no se deje llevar para establecer el juicio, no se deje llevar de qué? Del corazón, de la parte sentimental. Eso es lo que las personas, y por eso es, teniendo en cuenta esto, voy a borrar acá, solamente la parte del pensamiento, por eso es que la imagen de la justicia lo establecen como una persona que ciega. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué es la persona ciega? Supuestamente lo que significa es que la justicia no mira, supuestamente, personas, ni mira clases, sino que simplemente de acuerdo a las normas se establece un juicio. Y eso viene que un fallo jurídico y se tiene que cumplir. Eso es como la gente o las personas establecen o entienden supuestamente la justicia. Pero hoy vamos a mirar que la justicia del Creador es diferente. La justicia del Creador no se limita a la parte que solamente lógica, sino que hay un ingrediente diferente que lo vamos a mirar a través de la corazón. ¿Ven? La raíz de la palabra es, de la palabra Shoftim, es un verbo inclusive. Voy a borrar aquí, puedo borrar acá. Y la raíz es Sofer. Así. Esta es la raíz que significa equilibrio. En otras palabras, los jueces que fueron establecidos, el propósito de la Torah es que cuando haya un juez, haya ¿qué? Equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un problema en el mundo espiritual que se ha generado cuando usted irrumpe ¿con qué? Con la Torah. O cuando las personas cometen alguna arbitrariedad, entonces establece ¿qué? Un juicio. Es decir, rompió, digamos así, una armonía espiritual o energética, por decirlo de esa manera, y entonces hay un juez que necesariamente debe establecer un juicio para generar nuevamente ¿qué? Equilibrio. Entonces cuando las personas dicen me sentenciaron a alguna condena, no es formal, simplemente están restaurando o lo están equilibrando. Ellos lo representan como en la balanza. Sí, claro, la justicia se supone que es equidad. Entonces, lo que usted acaba de decir, ¿saben que hay una balanza?
Más o menos es así, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, cuando alguien comete una arbitrariedad, entonces de pronto se bajó por acá la balanza y se necesita de un juicio para poder volver a, ¿qué? A restaurar a esa persona. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, Sí. yo también traía eso relacionado con la EJAT, Sí. porque yo vi que EJAT valía 13 y 4 más 5, 8 y 5, 13. Entonces, que a través de lo que usted nos explicó, también gracias a los jueces venía la EJAT, ¿no? La unidad. Ajá. Porque es compensar una cosa con la otra. Bien. La JA está establecida en qué. Recuerden que para establecer un juicio se requieren de testigos. Y la palabra Shema está incluido ahí dos clases de testigos que lo vamos a ver ahora. Pero antes yo quiero saber si hay alguna pregunta de la parashá. Porque los temas de la parashá, si no estoy mal, son más o menos estos. La primera de los jueces, ¿se acuerdan? Luego viene no a la idolatría. ¿Qué más viene? Están las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. ¿Qué más? Y los preparativos para salir a la guerra. Las También normas. ¿Sobre qué? sobre cuando van a la guerra. A la guerra. Muy bien. Los que van a la guerra, los que se casan, los que compran casa. Sí, esas son las normas, son tres. El que tiene una viña, el que tiene una casa, Y el que el va a que la tiene una esposa o está comprometido. casa, el que se casa metido. El que casa y el que va a la guerra. Y el que va a la guerra está- No, el que tiene doble ánimo. Ah, ese es otro. Sí. Son tres razones. Viña, escuchen bien. Viña o casa, por favor, ayúdenme allá. Ayúdenme allá, que es que se escucha. Viña o casa es lo mismo. En el sentido de que, pues obviamente, una casa no es una viña. Digo, es que se aplica el mismo concepto. ¿Estamos bien? Lo otro es que una persona que está comprometida no se ha casado todavía. No se ha casado. Está comprometido en matrimonio, pero el matrimonio hebreo no es como la gente aquí en el occidente, que se comprometen hoy, pero para mañana ya la situación es diferente. Ayúdenme con eso, por favor. Y doble ánimo es otra cosa, por decir algo, cuando ¿qué? Cuando la gente tiene miedo. Dice, no vayan a haber personas con doble ánimo en una guerra. ¿Por qué? Porque hace que el otro también tenga doble ánimo y entonces empieza a desubicar el ejército y entonces pues un ejército con temor no van a ir a la guerra. Le dicen, por favor, devuelvan. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué otro punto hay acerca de la parashá? Aquí también dice relativos a los sacerdotes. Lo relacionado con los kohanim. ¿Y hay una ley de qué? ¿Qué es lo que tienen que medir cuando hay un muerto? De la distancia. La distancia de la A ver, ¿quién donde fue el hallado hacia las partes de las, digamos, sí, como a las ciudades donde corresponde. ¿A quién le corresponde el cadáver? Y en sí, a las ciudades de refugio. No, la ley que llama de lo vas a una ya lo hemos explicado antes. Si hay una persona muerta, tiene que Sacrificar. medir dónde, quién tiene la culpa, porque no se sabe quién lo mató, ¿verdad? Se desconoce el autor, entonces eso es una razón específica por qué. Vamos bien, es decir, hay un juicio que se establece sobre la nación, o perdón, la ciudad que quede más cercana. Entonces, ahora lo miramos porque tantas situaciones relacionadas con una persona que muere y con muchas situaciones específicas de la Torá. Todo tiene una razón de ser. ¿Amén? Entonces, la pregunta sería, miren, todo esto que aparece aquí, ¿qué relación puede tener? Parece que fueran temas muy dispersos. Una cosa son los jueces, otra cosa es que la idolatría, son dos cosas totalmente diferentes. Dice aquí en la idolatría, por ejemplo, que no se puede consultar a quién, no se puede tener esfinges, no se puede tener imágenes, no puede tener árboles cercanos a un templo, por decirlo, un lugar donde se adora el Creador. ¿Estamos bien? Pero también dice que no se deben visitar a los adivinos, ¿a qué más? A los brujos,
Consultar a los muertos es ir donde los espiritistas, lo que llaman hoy día la magia blanca o la hermandad blanca. Ojo con eso. La hermandad blanca no es de la Torá, ¿verdad? Así hablan de Dios y energías positivas. Uno encuentra mucha gente que habla de Dios y de energías y no son del Creador. ¿Amén? Dice la Torá, tengan cuidado con eso. Algunos de aquí ha ido de pronto a que le dan los naipes, ha ido a que le tiren las cartas, a que le leen el cigarrillo. ¿Sí? Sí. Y yo, cuando estaba más joven, una vez, 2 veces, ¿qué hicieron? ¿Le leyeron el cigarrillo? Alcohol y... Con razón. Con razón. Pero no tiene problemas. Escuchemos, ¿qué dicen? Tabaco. Perdón, escuchemos por favor. ¿Qué fue lo último que él dijo? No te escucha Evo, no escucha. Si él habla suave y ustedes hablan duro, peor. Pero él habla uno. Él habla durísimo. Sí, varón, hable duro, que siempre. ¿Qué es el cinturón, varón? Ah, ya. Un cordón como para protección. Un cordón como para protección. ¿Quién más ha entendido cordón? ¿Qué más? ¿Y la lectura de la mano? Varón, casi todas, ¿no? Casi nada, ¿no? Me acabo de desayunar de Qué nervios. ¿Qué más? ¿Qué más ha... Pasa el frente cámara a reprender ese. ¿Qué parte? hace mucho tiempo el tarot. Tarot, no hay que velas. Sí, es Ya. de resto, pero de acuerdo. No solamente el tarot, es lo que yo nada le comenté. ¿Amalí, usted alguna vez ha eso? No. ¿Varón a usted? ¿Pero cuál de todas? Todas las anteriores. No, o sea, una sola vez fui por allá con una señora que eso es que hacía alejar a las personas y todo eso con el tabaco, pero yo tenía muchos nervios. Diga el tabaco y suya. Tabaquismo, llama tabaquismo. Bueno, tabaco. Exacto. No voy a explicar por qué ni guarajeta. No, sino que es que, o sea, yo estaba tan preocupada con una persona que no me dejaba en paz, entonces fui allá, pero yo sentía como mucho nervio de ir allá, que para que alejara a esa persona y no me molestara más. Eso fue lo que En el periódico aparecen aguamarres, doblo gente. ¿Y eso es verdad o no es verdad? Sí, eso sí. Y eso sí sé, claro. Afortunadamente el amor de su vida. La Bien, verdad ¿qué es que más? yo soy muy incrédula a esas cosas. ¿Quién más ha ido? ¿Varona Hanna, usted ha ido? ¿En serio? ¿Y qué caso fue? Yo todo, ¿no? Tranquila que estamos en la comunidad. Yo sí he ido al tabaco. ¿Y qué era? Hasta Los Ángeles. Cuando yo le pregunte, por favor, les voy a pedir un favor enorme. Varonas, y en especial a Bacheo. Eso lo dicta. Estamos editando, perdone que haga esta aportación, pero si hablamos todos, Me escucha. ustedes no se escuchan. Y si alguien de afuera quiere escuchar, necesito que ustedes me ayuden. Ok. Y estamos en Hanna. Yo creo que las cartas. ¿Varón nunca? Una vez fui por allá a San Antonio donde una señora, a raíz de que robaron a mi esposa en el granero. Entonces, creo que una señora nos dijo: en San Antonio tal persona, vaya que allá le dicen quién lo robó. ¿Y era que le quisieron? ¿Le tiraron las cartas? ¿Qué hicieron? No, yo fui donde la señora allá y le comenté, ¿cierto? Y me dijo: para eso no le puedo ayudar, porque me meto en problemas y no quiero problemas. Yo tengo una historia interesante. Y Había un señor, bien, pero ustedes no hicieron nada. no, Escuchen bien. ya dejé las cosas. Hay un señor que fue motorista de la Expreso Palmira, ¿verdad? Sí. Y resulta que a él se le perdió, dijo, de una vez fui a un sitio de esos, y pagué porque les cobran, ¿no? Porque él necesitado, se le ha perdido un gato. ¿Un gato? Un gato. Sí. Entonces fue donde una bruja, una persona de estas, y le pagó para que, pues, ¿dónde estaba el gato? Sabe que hoy en día la gente tiene muchos afectos con los animales. Hoy la gente quiere más a los animales que a las personas. Y quiere más animales que son impuros, ¿no? ¿Han visto? Que nos gustan, ¿no? Los animales, los perros y los gatos, que son tan bonitos, que tienen tantas razas y todo lo que usted quiera, no son kosher. Usted nunca ve un varón de la casa de Israel, de la casa de Yahudá, con un perro.
pues hablo de que practique Torah. ¿Estamos bien? Porque está claro eso, pero acá en Occidente la situación es diferente. Sí. Entonces la bruja le dijo, no se preocupe, señor. Venga dentro de 3 días y yo le digo cómo está la situación. A los 3 días él fue y dijo, vea, su gato no está perdido, lo tiene en tal parte, pero véngase también pasado mañana que vamos a hacer una situación para que usted pueda encontrar su gato. Se quedó pensando. Bueno, los 2 días. ¿Como un rezo iban a hacer? Iban a ver dónde se encontraba el gato. La parte triste del asunto es que la señora le dijo, usted vino muy tarde, por su gato se lo mataron. Yo, pero ¿cuál gato? Si el gato que me perdió fue el gato del carro. ¿Me está entendiendo? De muchas veces suceden cosas como esa, afortunadamente. Y porque hay de casos a casos, pero la Torah dice que cuando el pueblo de Israel pase a la tierra prometida, debe alejarse de esas prácticas. ¿Estamos bien? Seguramente usted por alguna razón hizo ese tipo de situaciones en el pasado, que nosotros somos casa de Israel, no somos casa de Judá. Nacimos por fuera de Israel y dice la Torah que la casa de Israel era la prostituta del Creador. Tenía 2 novias, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero la casa de Israel, ¿quién es? La que se fue y se mezcló con otros hombres y aprendió de qué, de sus ídolos. Y eso éramos nosotros, infortunadamente. ¿Por qué razón? Porque aprendimos o nos enseñaron de tradiciones que ya venían. Entonces la gente, por ejemplo, tenía la costumbre antes de cerrarse el cuerpo y los fumaban para que no les pasara ninguna enfermedad. Pero también los niños cuando nacen les colocan unas azabache, ¿se acuerdan? Unas pepitas alrededor del pie para evitar el ojo, el ainjara. El ainjara, y debe tener tanto colores negros como colores rojos. ¿Estamos bien? Y se lo colocaban en la azabache y eso era efectivo. Si de pronto se rompiera la azabache era porque venía algo contra el niño o contra la niña. Entonces mire todo ese tipo de prácticas que cuando vamos a la Torah nos dice no se puede hacer eso. ¿Qué relación tiene esa situación de idolatría con los jueces, con los shoftim? Además de eso, las ciudades de refugio. Yo creo que además tener que dar una parasha no más hablando de los jueces y les parece. Sí, tema libre. Tema libre. Y la de la ría también. ¿Qué vamos a saber acerca de qué? De las ciudades de refugio, las normas sobre qué, sobre la guerra. Además de eso, sobre los sacerdotes, los kohanim. Los kohanim tienen un privilegio muy importante sobre su vida. Y segundo, sobre la ley. Esos temas entonces no nos interesan. Hoy la gente no mide de quién es el muerto. Sí, pero eso está, aunque eso hace muchos años estaba en la Torah, la gente eso lo vino a descubrir hace poco, digámoslo de esta manera, pero realmente hoy día pues para eso se supone que en cada ciudad hay una malla vial, que si el muerto está pasado esa malla vial, entonces le pertenece, digamos aquí, Cali, Palmira, hay una malla vial, si está más allá pasada la malla vial de Palmira, entonces es de Palmira, pero si está para acá es de Cali. Eso. Vamos a tratar de entender Baruch Hashem Barona por eso. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde es muerto, mayor, escúcheme bien, negatividad vendrá sobre la ciudad. Eso no ha variado. Puede que cambien los términos, ¿verdad? Puede que la gente no mire, no hagan de pronto el sacrificio que era desnucar un animal en sobre sitios rocosos. Esa es la manera de limpiar a la ciudad de un castigo. Ustedes se han dado cuenta que las ciudades más violentas, Cali fue en su momento una de las ciudades muy violentas, se encontraban a la gente ahí de salones, todavía sigue siendo la gente tiradas en el río, ¿se acuerdan? En la época del narcotráfico. Entonces, esa situación es muy complicada y eso es importante para que nosotros lo tengamos muy presente, nosotros que conocemos la Torah, para que tengamos, porque nosotros tenemos una responsabilidad con la comunidad. Si ellos no saben, nosotros sí sabemos y tenemos una responsabilidad que hacer, y por eso es que la parashá de hoy, la parashá jueces, tiene relación con la manera de emitir juicios. ¿Estamos bien? Vamos de lo que te cuento. Porque a veces nosotros, de alguna manera, también nos convertimos en jueces. Vamos a explicar un poquito acerca de los jueces. ¿Les parece? Luego tocamos un poco de los temas de acá, porque hay una parte en la cual todo se relaciona.
¿Hay alguna pregunta relacionada con el tema? Antes de continuar. Baruch Jesús. Entonces, No sé si tenía eso porque está pues ya sobre, como decir, las muertes como las capitales, ¿no? Que era ¿qué? El apedreamiento, el otro era ¿qué? Por estrangulación o que los ahogaban. O sea, hoy en día, por lo que estuve viendo, hoy en día eso sigue existiendo, sino que es como de una manera diferente, no literal como lo leemos. Porque nosotros lo leemos literal y realmente eso literal en sí nunca ha sido cierto. Y yo estuve escuchando que el apedramiento es cuando, por lo menos cuando se derrumban esos edificios y que mueren personas, ahí está la muerte por apedramiento. O sea, lo que entendí es que esas muertes siempre van a existir toda la vida, sino que hoy en día por ahogamiento es cuando una persona se asfixia. Ahí está, y la otra, bueno, de quemada, pues sí sabe uno que, bueno, puede ser por fuego, no recuerdo qué, o sea, que hoy escuché que, o sea, todas las muertes hoy en día tienen que ver con estas 4 penas que el creador creó. muy bien, sí, en ese sentido son 4 formas: estrangulamiento, por fuego, apedramiento, lapidación que se llama, y la otra es por asfixia. Ahora lo miramos y nos damos cuenta por cómo se establece, eso no ha cambiado. La gente cree erróneamente que las cosas de la Torá son para allá la gente viejita, la gente religiosa y demás. Que muere apedreado. Entonces la gente se quedó con la imagen de que era una persona que la paraban y le daban piedras hasta que muriera. Ese es el punto. La gente pensaba que era así, ¿verdad? Pero esas formas no han cambiado, ¿verdad? La gente no, ¿por qué la gente piensa eso? Porque desconocen Torá. Infortunadamente en los colegios no se da el tema de lo que dicen que es religión. ¿Ustedes han visto? Nunca he visto un profesor pues coja la Torá y de pronto abre Torá. Lo que hacen es enseñar, digamos así, la doctrina de la comunidad a la cual pertenezcan. Entonces, si soy X, hablo de mi doctrina X. Si soy Y, entonces la parte Y. Pero realmente la Torá es una vida de principios, un código que aparecen aquí, y sobre esas razones que nosotros vivimos. Es un manual de comportamiento. ¿Amén? Entonces, digamos, rápido vamos a evacuar este punto acerca de los jueces, ¿les parece? Y si va surgiendo alguna pregunta, por favor me informen, ¿listo? Entonces, los jueces, ¿para qué son establecidos? Para generar equilibrio. Y se requiere que los jueces sean personas que sean íntegras. Es decir, de acuerdo a la Torá, el que era llamado a ser juez era alguien que tenía ciertas cualidades, ¿se acuerdan? No era cualquier persona, no era que tuviera mayor capacidad financiera, no era que vistiera bien o que hablara bien, no. Era una persona que hacía ¿qué? Torá, tenía una buena manera de vivir, tenía un buen shorer, era una persona con integridad en lo que pensaba, hablaba y decía, y que esa integridad era conforme a los principios de la Torá. Entonces decían, usted puede ser un juez. ¿Estamos bien hasta allí? Es decir, la parte fundamental de acuerdo a la Torá era su vivencia, y luego venía y él conocía ¿qué? Torá, y esa Torá que conocía lo hacía ahora sí capaz de poder establecer juicios. Y no es como hoy día, de que la persona va y se prepara, hay magistrados, ¿han visto? Que infortunadamente no tienen integralidad, no son íntegros. Ustedes han visto aquí en Colombia cómo el cartel de la toga, es triste ver personas que se supone deben administrar justicia, infortunadamente no es así. Ustedes ven que hay personas, ahora vamos a mirar de los testigos en su momento, se van a dar cuenta de que a veces los jueces, infortunadamente, como les decía, deciden, ¿por qué? Por dinero, por soborno, por amiguismo, pero no injusticia. Y eso ya empezar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que están trayendo para la comunidad no es restauración del país, no es restauración de un hecho, sino que están trayendo más caos sobre el pueblo, sobre la comunidad, sobre el país. Entonces, uno de los grandes, o los jueces, los magistrados, los jueces, los fiscales, hoy día son los que más están trayendo juicios sobre esta población, sobre Colombia. Entonces, es muy importante que nosotros cuando oremos por los 3 poderes que tenemos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Porque se mangualan unos con otros, y el problema es el Shedin que hay, el Shedin de Colombia. Esto es lo que tenemos nosotros que trabajar con fortaleza. ¿Qué es el Shedin?
el príncipe que hay sobre este país. Y por eso es que se dan situaciones, infortunadamente, que uno no entiende. ¿Estamos bien? Y por eso la gente dice que la justicia es para los demás. Hay gente que dice, no, es que yo en derecho, yo decidí en derecho. Resulta que a veces el derecho es simplemente pagado por el que más tiene dinero. Entonces la Torá nos establece que hay un principio diferente, Y el derecho va a ¿verdad? cambiar. Exactamente. Pero la parte interesante, ¿cuál es? Esos ejemplos son buenos porque nos ayudan a despertar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, Hasbe Shalom, nos comportamos como jueces bajo las mismas circunstancias? ¿Están entendiendo la idea? Muchas veces nosotros todos nos movemos por un problema que todos tenemos. Son motivaciones. Aquí tenemos a la persona, todos nosotros, pónganse su nombre ahí, el nombre que usted quiera. Todos tenemos motivaciones, o digamos, positivas, o altruistas, para que usted me entienda. Pero otros también tenemos motivaciones, ¿cuáles? Negativas. Pero cuando esta se da, no se puede dar esta. Una está en contra de la otra. Pero infortunadamente, en su propia vida, eso se da. Moreno. Por ejemplo, yo siempre he visto, y digamos que yo tengo esa costumbre muchas veces de eso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué muchas veces yo he tenido esa costumbre de eso? Porque yo muchas veces he visto la injusticia, aún en gente que yo ni siquiera digo, uy, pero ¿cómo así que esa persona, por qué tan injusta? ¿Y por qué tiene que llegar eso así, cierto? Entonces ahí digo yo, ahí hay culpabilidad de los dos, del que cometió la injusticia y del que lo juzgó. Sí, hay participación. Pero la parte que yo quiero decirle es la parte personal. Hemos visto casos en ese sentido. Yo ahora me refiero a la parte personal. Sí, porque nosotros cuando leemos la parashá, Shoftim dice, bueno, esa parashá no me tocó a mí porque yo no soy un juez. Eso le toca a quién? Al moré. ¿Cierto? Le toca al líder, le toca al presidente, le toca al fiscal, pero no, a mí no. Pero a veces nosotros, escúcheme bien, ¿por qué creen que la parashá no le está hablando? Número uno, vamos a explicar cómo funciona la parte legal en el país, ¿cierto? Ya ustedes saben que hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Estamos bien? Y en la Torá también había, ¿qué? Digamos así, unos poderes. Aquí en esta parashá nos habla del rey, eso lo faltaba colocarlo. ¿No? Nos hablan acerca de que hay una manera de tener en cuenta quién va a ser rey en Israel, porque las naciones un día dijeron, yo no quiero que el Kadosh Baruj Hu sea el rey, queremos ser como los demás. Pero ese rey tenía que tener unas características importantes también. Primero tenía que ser del pueblo de Israel, tiene que ser del linaje. ¿Estamos bien? Entonces, con relación a la parte de los jueces, cuando miramos a otras situaciones, lo entendemos y aún podemos dar aportes. Pero cuando se trata de nosotros, nos damos cuenta que a veces nosotros también decidimos mal o enjuiciamos mal. Que nosotros somos los propios jueces, porque nosotros juzgamos siempre. Todos los días nosotros juzgamos. Entonces nos convertimos en jueces. Y la Torah dice que juez, ¿quién es? ¿Quién solamente es? Kadosh Baruj Hu, es el único juez. O sea que, escuchen bien, hay que tener mucho cuidado cuando usted habla con alguna persona, Hasbe Shalom, aquí no sucede en esta actividad, de pronto hablar de otra persona, y es muy posible que el otro que esté hablando establezca ¿qué? Juicio. Ahí sí es por esto. ¿No han visto eso? Usted le comenta al otro y el otro le comenta a usted, y en el momento dado establecen ya que un patrón. Y eso es muy delicado. Porque para establecer eso, debe haber unos testigos. ¿Estamos bien? Unos testigos para poder establecer un ¿qué? Un juicio. Entonces nosotros sin haber estudiado, digamos, la cátedra relacionada con el derecho penal, laboral, lo que usted quiera, tenemos una Torah que nos dice cómo tenemos que vivir. Y el Creador está interesado en que cuando entremos a la tierra prometida, ¿verdad? Y se le dice al pueblo de Israel,
cuando entren a la tierra prometida, ustedes deben nombrar unos jueces para que establezcan justicia, unas normas para que el pueblo pueda vivir cómodamente y se respeten unos a otros. Hasta ahí todo está bien. Pero resulta que nosotros también entramos a hacer muchas veces juicios. Y lo hacemos porque estamos movidos por actitudes positivas y por actitudes negativas, y las dos no funcionan. Y cuando hay alguna situación que lo afecta a usted o afecta a su comodidad o su confort, a veces usted establece ¿qué? Juicio. ¿Sobre quién? Sobre el prójimo. No solamente sobre usted, sino también sobre quién, sobre el prójimo. Entonces el Creador nos está hablando acerca de todos esos temas que aparecen aquí con el único propósito de que nos liberemos de un, ¿qué? De un juicio que nos pueda afectar. Ya dijimos que cuando los jueces no deciden en equidad y en justicia, traen ¿qué? Maldad sobre la nación. Si eso hacen la gente secular, pues mayor nosotros que conocemos de la Torá. Podemos traer juicio sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad. Entonces vamos a hablar de eso, ¿les parece? Corto, bravo, breve, Sí. muy puntual. Ahorita lo que usted dice, tenemos Sí. que tener mucho cuidado con las redes sociales, Sí. porque nos someten a un juicio inmediato. Por Eso ejemplo, es inmediato. con lo que sucedió con el pastor John Milton. Ahorita que usted lo dijo, cuando uno escucha en las redes sociales y mira los videos, inmediatamente uno ve, ¿verdad? ¿Por qué tal cosa? Entonces allí es donde usted está yendo, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos esa información para no volvernos jueces y malos jueces, digámoslo así. Entonces vamos a mirar que para usted establecer un juicio, tiene que tener ¿qué? Y tiene que haber unas evidencias. Porque a veces hay personas que establecen juicios con un solo ¿qué? Testigo. La Torá nos dice que para usted establecer un juicio tiene que por lo menos dos, o no pueden ser menos. Ya hago una pregunta, ¿por qué tienen que ser dos? Mira, ¿por qué no puede ser uno? ¿Por qué pueden ser dos? Porque hay más credibilidad en dos que en uno. ¿Y por qué pueden ser la Torá? ¿Dos o tres? Por la tríada. ¿Qué digo? Yo mía. La tríada. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, Baruch Hashem. Voy a explicar esto rápido. ¿Puedo borrar acá? Pueblo de Israel, nosotros como pueblo de Israel, la casa de Israel, los que nacimos por fuera de Israel, y la casa de Judá, hay una diferencia, y eso lo quiero que lo entiendan, o que lo entendamos, nos guste o no, es así. Los descendientes de Abraham, por otra parte de Ketura, dice la Torá que Abraham les entregó ¿qué? Regalos. ¿Y qué regalos les entregó? Secretos, ¿verdad? Que él conocía, pero solamente las almas que no son del pueblo de Israel. Hay personas que nunca serán de Israel, infortunadamente. Hay 70 naciones en este mundo. Y algunas simientes no son del Creador. Cuando el Creador dice que hagan un Sanedrín, nombró ¿cuántas personas? Llamó a 70, ¿se acuerdan? ¿Por qué 70? Porque estamos hablando de unas sefirot que van desde ¿dónde? Desde Malcú a Biná. Van desde Midá, luego pasamos a ¿dónde? Geset, Tiferet, Tiferet de Urot, ¿qué más? Nexá, Yot, Yesod, Malcú. ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien, cierto? Miren, para poder llegar hasta aquí a Biná, hay que subir desde aquí hasta acá. ¿Estamos bien? Entonces, por cada fuerza energética, él mandó que 10, que es que una ayuda. Y la ayuda es el nombre que, la letra que completa. Todo se hizo por quién? Por causa de la ayuda. ¿Estamos bien? Toda letra que usted vaya a hacer hebrea, cualquiera, tiene que hacer primero ese trazo para poder uno elaborar. Entonces, por eso es que el Creador estableció esos 70 jueces. Pero esos jueces que el Creador estableció hacen parte de esas tres columnas. La Gesed o la misericordia, aquí la Geburah, que es que el juicio, pero hay una parte interesante que es Tiferet, que es la parte armoniosa. Miren lo interesante, el nombre, si yo uno la parte, el nombre del Creador que hace parte del juicio es la palabra que
¿El nombre qué? Elohim. Elohim. Lo que han traducido en las Biblias como Dios. ¿Verdad? La palabra realmente es ¿qué? Elohim. Y Elohim es para traer ¿qué? Geburó, juicio. ¿Vamos? Y hay algo interesante, y es que de la parte de Gesed está que es la misericordia. La misericordia se aloja, digamos, nosotros decimos siempre coloquialmente, en mi corazón. ¿Cierto? En mi corazón no hay tanta injusticia. Hay la parte como emocional, como la parte que le baja un poquito a esto. Mi corazón en hebreo se escribe como Lev. Si yo uno, lo que ya empecé, y lo que dice la parashá, la número 48, dijimos que era pensamiento, ¿cierto? Que era cerebro. Es Moab. Moab vale 48. Si yo uno cerebro con el corazón y corazón, cerebro y corazón en hebreo se escribiría Belet. Este es una Bau, entonces ¿cuánto vale? 38. Y si yo sumo Belet más Moab, me da que 86. O sea que el Creador quiere que cuando usted sea un juez, usted tenga que, sí, cerebro, tenga las ideas claras, conozca el proceso, pero también tenga que corazón. Es otra palabra. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Ese era el propósito o esto es lo que enseñó Yeshua? La justicia del reino de los cielos que tanto se habla en el Brit Hadashah realmente es eso. Que cuando usted establezca un juicio, no lo haga solamente de rajatabla, porque es que ese de rajatabla es muy fácil. Te mira la negatividad mía y no. O sea, que es como si fuese a juzgar con misericordia. Pero exactamente, cuando su juicio es sin misericordia, usted está errando. Si usted es pueblo de Israel, antes de conocer la Torah, usted juzgaba solamente ¿qué? Con el juicio, con la rajatabla, con la mentalidad. ¿Estamos bien? Pero una vez que usted ha hecho la alianza en el monte del Sinai, que hacemos parte del pueblo de Israel, que aceptamos hacer la Torah sin entenderla, estamos llamados ¿a qué? A cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Ahora sí, entonces lo que tenemos que hacer es establecer juicios pero con misericordia. Por eso voy a unir un poquito todos los otros temas rapidito para que no nos alarguemos mucho, ¿les parece? Por eso es que al Cohen le entregaban tres cosas. Al Cohen le daban la quijada, le daban la pierna y le daban ¿qué? El cuajar. ¿Saben qué significa cada una de ellas? La quijada significa ¿qué? Mejilla. ¿Sabía eso? No. En hebreo la palabra con la cual se establece quijada realmente es ¿qué? Mejilla. Por eso Yeshua decía que tienes que poner ¿qué? De la actitud que tú debes tener para con el Cohen es de ¿qué? Cuando usted venga ante el Cohen, tiene que tener ¿qué? Una actitud Baruch Hashem, suave. ¿Estamos bien? La segunda cosa es que la palabra pierna en la Torah significa, escúcheme bien, doblar o doblegar. Entonces lo que está haciendo la persona cuando le trae al Cohen esos alimentos, le está diciendo realmente lo que quiere decir la Torah es que te estoy reconociendo como ¿quién? Como el que me orienta, el que me guía. ¿Estamos bien? Y delante del Cohen tengo que hacer ¿qué? ¿Doblar qué? Rodilla. Pero la parte más interesante es esta parte, el cuajar. Los animales kosher tienen 4 ¿qué? Estómago. Pero la palabra hebrea para cuajar no es los 4 estómagos, sino que es solamente el primer estómago. Y el primer estómago se llama, se me fue el nombre, rumen. Es el más grande que tiene la vaca. El propósito, saben que la vaca puede tener hasta 48 horas el pasto dentro de ella. Lo de gluten lo untan de saliva para desdoblar las enzimas que traen las plantas. Y de esa manera poder aprovechar que los recursos que tienen. Entonces, esta parte que aparece aquí
¿qué creen que significa en español? El cuajar. Sí, en español, o sea, Mejilla, arrodillarse significa esto, doblar rodilla. Cuajar. Cuajar, como que sería. Por eso sería, digamos, a ver, ¿cómo explicaría ahí? De volverse uno como entre más días más noble y serlo como más llegado al creador. Significa, pues escúchame bien, el sustento de la vaca está en dónde? En el En el cuajar. primer estómago. Porque ahí es donde albergan todo. Exactamente, en todas otras palabras, cuando usted se acerca al Code, está diciendo mi sustento está aquí. Por eso es que al Code le traían la primicia de todo lo que se produjera. ¿Estamos bien? Le traían ¿qué? La primicia, porque le reconocían. Entonces, escuchen bien, usted cuando establece un juicio, está ubicándose como ¿qué? Como un Cohen, como una persona que conoce la Torah para establecer un juicio. Y en ese sentido usted no puede ser o comportarse como un hombre que no conociera al Creador. Porque hay muchas personas que tienen kippah y tienen tarit, pero establecen todo el tiempo juicios contra el prójimo sin tener en cuenta estas dos cualidades que debe tener una persona que tenga la capacidad de reconocer en el otro que también es otro Cohen. Porque el Creador estableció que un pueblo de ¿quién? De sacerdotes, de Kohanim. Reyes y sacerdotes no. Kohanim, exactamente. Lo que dice Keifas en Pedro, segunda de Pedro, no está en la Torah, es un comentario de quién, de Pedro, de Keifas. ¿Basados en quién? En la obra de Yeshua. Porque Yeshua unió dos líneas, la línea de quién, de los reyes, y la línea de quién, de los Kohanim. Por eso es que en la fiesta del Yom Kippur o en la fiesta de Pesach, cuando es presentado como Corbán, dice que se rompe el velo, o sea que él es presentado como cordero, pero también es presentado como ¿qué? Como un Cohen que solamente puede entrar una vez al lugar santísimo. Ahí estamos bien, ¿verdad?